Bueno, estamos viendo en una conferencia que se llama La Biblia Verdadera y Confiable, y la primera parte fue hace 2 meses que vimos que Dios se ha revelado. Revelado significa que algo que estaba oculto fue dejado ver. Y vimos que Dios se reveló por medio de su creación. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Romanos 1 nos dice también de que las cosas que no se ven de Dios se hacen visibles por medio de la creación. O sea, hay un diseño inteligente en el mundo, impresionantemente inteligente, que muestra que tiene que haber un ser inteligente que diseñó el mundo. Y esa revelación de Dios no es suficiente porque no sabemos quién es ese Dios, o cómo llegar a Él, o cómo conocerlo. Es como el jardinero, que ves un jardín hermoso y sabes que hay un jardinero, pero no sabes quién es. Y era necesario que Dios se revelara, y vimos que Dios se reveló hablando a hombres, buscando hombres fieles. Dios se reveló a través de manifestaciones de Él, a través de voz audible de Él, a través de profetas, hombres con un llamado específico de parte de Dios para anunciar al pueblo a volverse a Dios. Dios dejó su palabra revelada, sus leyes a Moisés, y la compilación de todas esas revelaciones de Dios es en lo que hoy tenemos en la Escritura, que somos bendecidos en tener una Biblia en la mano, porque un tiempo una Biblia costaba más que una casa. Se necesitaban 300 ovejas muertas para la piel de las ovejas, para tener pergaminos, de tener toda la escritura. Era más caro que tener una vivienda. Entonces la palabra se guardaba en el corazón. Por eso dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La cultura de antes repetía la palabra. Por eso los judíos en su bar mitzvah, algunos hay niños judíos ortodoxos que en su bar mitzvah al cumplir 12 años se memorizan todo el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, de memoria. Y nosotros a veces, pues no, nuestra mente está embotada con muchas cosas y no nos disciplinamos a aprender, a razonar, a reflexionar en la palabra, a meditarla. Entonces, vamos a continuar el primer estudio que vimos. Y lo que vimos es que la Biblia es inspirada por Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 al 17, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada es la palabra theopneustos, que significa soplada de la boca de Dios, como cuando Dios en Génesis sopló aliento de vida sobre Adán y le dio vida. Y eso significa que Dios es el autor de su palabra revelada para guiar nuestras vidas, para decirnos quién es Dios, cómo conocerlo, qué le agrada, qué no le agrada. Por eso dice que la escritura es útil para instruir, para reprender, para corregir, a fin de que estemos equipados para toda buena obra. En 2 de Pedro 1, 19 al 21 dice que los santos hombres de Dios no hablaron según sus propias ideas, sino que el Espíritu de Dios los inspiró. Y la palabra ahí en griego significa como un barco que las velas son guiadas por el viento. El Espíritu de Dios les guió a escribir su palabra. Entonces la Biblia es como Jesús, 100% humana, porque fue escrita por hombres. Muchos dicen, pero es un libro escrito por hombres. Pues sí, o sea, no bajó del cielo y se escribieron las letras. Fue escrito por hombres, nacida de situaciones y circunstancias específicas, en medio de una cultura y un idioma específico. Pero esos hombres que escribieron fueron guiados por Dios en su corazón, por el Espíritu de Dios, para guiar e imprimir el mensaje que Dios les dio. Y eso se mostró a través de profecías cumplidas, a través de la consistencia en la que Dios ha revelado y a través de las vidas que Dios ha cambiado a través de su palabra. El Antiguo Testamento veíamos hace 2 meses atrás que es inspirado por Dios. Y alguien puede decir, ¿y tú cómo sabes que tu Biblia es inspirada? ¿De dónde sacas que este libro que tú tienes vino de Dios? Y bueno, es que la frase "y dijo Dios" o sus equivalentes aparece más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. O sea, dice, la palabra del Señor vino al profeta Isaías, ¿a poco no? Dice, y el Señor dijo, y vimos varias ocasiones en que al profeta Isaías, a las palabras de David en los Salmos, el Nuevo Testamento dice que Dios es el que les usó para hablar, su mensaje Dios. Más de 3800 declaraciones en la Biblia que aluden a hacer un mensaje que viene de parte de Dios, que viene de Dios. En Éxodo 24:4, por ejemplo, dice, Moisés escribió todas las palabras de Jehová, de Dios. Eso significa que Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que originalmente fue
escrito por Moisés y luego fue editado por el pueblo de Dios. Es un mensaje que vino de Dios. Bueno, veíamos algunos aspectos que nos dicen de dónde a dónde. Y dice, pastor, ¿cómo sabe qué libros del Antiguo? ¿Quién dijo qué libros iban a ser parte y cuáles no? ¿Cómo sabemos qué libros? Bueno, en Lucas 11:44, el Señor Jesucristo dice, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesús estaba aludiendo a tres divisiones. Por ejemplo, nuestras Biblias se dividen en dos partes. ¿Cuáles son? Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, la Biblia de los judíos es el Antiguo Testamento. Ellos no tienen el Nuevo. La Biblia de los judíos, el Antiguo Testamento, se divide en tres partes, que son los profetas, los escritos y la ley. La ley en primer lugar, la Torá, se llama, Torá significa en hebreo instrucción o ley. La Torá. Y por eso las escrituras judías se llaman Tanakh. La T es por Torá, la Torá, la N es, bueno, aquí dice Torá, Nevi'im, que significa los profetas, y Ketuvim, que son los escritos. Entonces, cuando Jesús dijo, era necesario que se cumpliera lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en la Tanakh, en los profetas, en los Nevi'im y en los Salmos, que es el libro principal de los escritos del Ketuvim, Jesús ya estaba hablando en las escrituras judías que hasta el día de hoy se conocen. Son las tres divisiones principales. En otra ocasión el Señor Jesús dijo, gracias, ¿quién me trajo agua? Qué amable, no sé quién, pero Dios le bendiga. Lucas estaba pensando, quiero agua. Lucas 11:51 dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí les digo que será demandada de esta generación. En el libro de Génesis, capítulo 4, ¿quién es la persona que murió primero en toda la Biblia? ¿Quién es el primer muerto de la Biblia? Abel sí sabe. Abel, ¿verdad? Y el último que murió, Zacarías, se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas. Porque en la Biblia judía, aunque tiene los mismos libros que nuestra Biblia, los escritos están al final. Son primero la ley, luego los profetas y luego los escritos. En nuestra Biblia están generalmente los profetas al final, ¿verdad? Y en la Biblia judía, el último libro que fue escrito es precisamente Segunda de Crónicas, que es donde se ve que muere el profeta Zacarías. Entonces, allí vemos que Jesús estaba diciendo prácticamente desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios va a demandar justicia a la gente que ha hecho maldad a sus siervos. Entonces estaba también comprendiendo lo que compone las escrituras inspiradas por Dios, desde el principio hasta el final del Antiguo Testamento. Bueno, ¿cómo sabemos que los evangelios son inspirados por Dios? Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, Timoteo, el Nuevo Testamento no estaba completado. Entonces el apóstol Pablo le estaba escribiendo a Timoteo que de Génesis a Malaquías en nuestra Biblia, o de Génesis a Segunda de Crónicas en la Biblia hebrea, todo es escritura que Dios usó y que Dios usa para corregirnos, para instruirnos. Entonces, ¿cómo sabemos que los evangelios de nuestra Biblia, que ahora nosotros tenemos el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son inspirados? Bueno, porque Jesús lo prometió. Por ejemplo, en Juan 14:26, Jesús dijo, el Espíritu Santo dijo, me voy, pero viene la presencia de Dios, el Consolador, se queda con ustedes. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. En Juan 16:13-14 dice, Él los guiará a toda la verdad y les hará saber las cosas que habrán de venir. Juan vio las cosas que habrían de venir, ¿verdad? Una revelación de Jesús. Y Jesús estaba anticipando que el Espíritu de Dios guiaría a sus apóstoles a escribir. Por ejemplo, el apóstol Pedro escribió Primera y Segunda de Pedro, y la historia de la iglesia dice que él fue la fuente principal para que se escribiera el Evangelio de San Marcos. Entonces el Evangelio de Marcos, la fuente principal es el apóstol Pedro. Por ejemplo, Juan escribió el Evangelio de Juan, escribió el Apocalipsis y escribió 3 cartas personales, Primera y Segunda y Tercera de Juan. Mateo, uno de los apóstoles que vamos a ver esta semana, el domingo, en la predicación, Mateo, él
escribió el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y Lucas no fue apóstol, pero fue y consultó a los apóstoles, nos dice que fue y los consultó personalmente a los testigos oculares. Entonces, Jesús anticipaba que el Espíritu de Dios les recordaría todo, ¿no? Y los guiaría a toda verdad a sus apóstoles. En Juan 15, 26 al 27 dice: Él dará testimonio acerca de mí y ustedes darán testimonio también. ¿Por qué? ¿Por qué darían testimonio los apóstoles de Jesús? Porque han estado conmigo desde el principio. Por eso Juan dice: Jesús hizo muchas otras señales, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Entonces Jesús, lo que ellos escribían era lo que vieron y lo que atestiguaron, y el Espíritu de Dios, la presencia de Dios fue dejada sobre ellos para escribir los evangelios que tenemos, que nos narran la vida del Señor Jesucristo y que guían a las iglesias a vivir una vida agradable a Dios según las enseñanzas que tuvieron de la boca misma de Dios Jesús en la tierra con ellos. ¿Ok? Entonces vamos a continuar viendo algunos otros aspectos de la inspiración de las Escrituras. Ok, no sé por qué no se cambia esto. En Juan 17:20 dice: mas no ruego solamente por los que han de creer. No sé, no hay un cable más largo, hermano, que podamos, disculpa, no sé por qué no está funcionando esto, creo. A ver. A lo mejor es la batería, hay dos baterías por ahí. Sí, es la batería exactamente. Sí. No habrá manera de poner el cable más largo, le pongo la computadora aquí, así le puedo cambiar con... Muchas gracias, hermano. Ok, ¿puedes filmar, hermano Mario? Que estoy aquí. Ok. Bueno, dijo Jesús: mas no ruego solamente por estos, sino también, esta es la oración de Jesús antes de ir a la cruz. Y dice: no ruego solamente por estos. ¿Quiénes eran estos? Sus apóstoles, los 12, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por quién? Por la palabra de ellos. Entonces, ¿qué asumía Jesús? Que a través del testimonio de los apóstoles mucha gente iba a creer en su nombre, iba a creer en Cristo Jesús. Entonces ya era algo que el Señor anticipaba. Muchas gracias, hermano Lester. Vamos a hacer esto para acá, así va a ser más fácil. Gracias. No, es de este lado, exacto. Gracias. Perfecto, gracias. ¿Tiene batería? Sí, eso tiene suficiente, gracias. ¿Lo tienen ahí? Bueno, en 1 Juan 1, 1 al 3, el apóstol Juan comienza diciendo, escribiendo su carta, dice: lo que era, ¿de qué? Desde el principio. ¿Sí lo ven, verdad? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. ¿De quién oyeron? Enseñanzas de Jesús. Lo que hemos visto con nuestros ojos, es como que lo vi con mis meditos ojos, ¿no? Lo que hemos contemplado, o sea, contemplado es que lo vieron, lo reflexionaron, vieron a Jesús levantar a Lázaro de los muertos. Oye, no todos los días ves una persona muerta y 3 días después ver al Hijo de Dios decir: muevan la pierna, perdón, muevan, es que a lo mejor estaba ahí la pierna tapando y dijo: muevan esa, hagan las patas para ahí. No, le dijo: muevan la piedra, lo hice a propósito para que se rieran, no es cierto. Muevan la piedra. Y que el Señor Jesús diga: Lázaro, ven fuera, y se levante los muertos. Algo impresionantemente poderoso. Entonces, ver una persona ciega de nacimiento y de repente, imagínate la expresión de alguien ciego que vuelve a ver, las lágrimas, la alegría, el gozo. Y Jesús viendo eso, Juan vio eso, y Juan era una persona, probablemente era primo hermano del Señor Jesucristo, Pedro era el más grande de todos, lo más probable, y Juan era el más jovencito. Jesús tenía quizá 33 años antes de su muerte, y Juan quizá tendría 20. Entonces era una persona que seguía a Jesús como un mentor, como su primo hermano, que lo amaba, lo quería, era su primo. Entonces, por cierto, hay que tener mucho cuidado. Me está llegando ahí un mensaje, no sé qué tan cierto sea, que hay una película que van a sacar, Corpus Christi o algo así, donde sacan a Jesús como homosexual. Y es la mentalidad torcida, pervertida del mundo en el que vivimos, ¿no? Como por ejemplo, la Biblia habla de David y Jonatán, que eran grandes amigos y tenían un gran amor el uno por el otro.
pero ahora es la mentalidad torcida de la gente, eran homosexuales, o Juan que se recostaba sobre el Señor Jesús y el discípulo a quien Jesús amaba. Y claramente el contexto es un amor, es un amor ágape, un amor de Dios, un amor filial, un amor de hermanos, un amor de Dios, de parte de Dios. Entonces hay gente que no tiene ningún criterio ni sentido y tuerce, y pues qué terrible, ¿no? Que haya gente que cae en ese tipo de cosas, de torcer el carácter, la santidad de Dios. Pero bueno, aquí Jesús, Juan, que seguía a Jesús, dijo: lo que hemos contemplado, ¿y qué dice? Palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, yo estuve allí, yo lo vi, el poder de Jesús. Dice, porque la vida misma fue manifestada, porque Jesús hizo la vida. Dice, y la hemos visto y testificamos. Está diciendo, somos testigos oculares del poder de Jesús y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó aquí en la tierra en Jesús. Dice, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Entonces, eran testigos oculares los escritores de la Biblia del poder de Jesús. Por ejemplo, en Lucas 1:1-2, ¿cuántos de ustedes saben que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos? ¿Sabían? Y Lucas ¿sabe cuál era su profesión? Era médico. En su tiempo era una persona estudiada, una persona que sabía leer, escribir, que estudiaba, que era un profesionista en su tiempo, una persona con cultura, con conocimiento. Y mira lo que dice Lucas, dice Lucas 1:1-2, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, ya estaba escrito el Evangelio de Marcos. Ya había colecciones de dichos del Señor Jesucristo, de enseñanzas de Él. Dice, por ejemplo, hay algunas fuentes en los evangelios, los alemanes le llaman Quelle, que significa fuente, que se utilizan en el Evangelio de Mateo y de Marcos, y algunas colecciones de milagros. Entonces, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, ¿qué dice Lucas el doctor? Que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas, porque siempre, desde la época de Jesús había duda. Por ejemplo, ¿qué dijeron los soldados cuando el cuerpo de Jesús, cuando hubo un terremoto y el Señor, pues el Señor resucitó con poder? ¿Qué dijeron dijeron, digan, les dieron dinero, cállense la boca, cerrada la boca, no digan nada de lo que nos están contando, y ustedes digan que los discípulos se lo robaron? ¿Se acuerdan? El cuerpo del Señor. Siempre va a haber gente que no cree, la Biblia dice no es de todos la fe. Entonces, Lucas dice, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, Lucas dice, esto es algo que hay múltiples testigos. 1 Corintios 15 dice que Jesús apareció a sus discípulos y después apareció a más de 500 de sus seguidores, de los cuales muchos estaban vivos y podían testificar del Señor Jesús apareciendo entre ellos. Y nadie sobrevivía la crucifixión romana. Los romanos eran los que se dedicaban a la crucifixión, eran soldados expertos en matar a los criminales y asegurarse que estuvieran muertos. Por eso cuando llegaron al Señor Jesús y le querían quebrar las piernas para que se sofocara y se ahogara, vieron que ya estaba sin vida, pero dijeron, pero por las dudas no vaya a ser que se me escape. Le enterraron una lanza que totalmente lo traspasó hasta su corazón. Estaba muerto y bien muerto, y las mujeres le echaron especies aromáticas, y fue puesto en una tumba de ricos de José de Arimatea. Jesús estaba muerto y bien muerto, y más de 500 personas lo vieron vivo. Por eso dice Lucas, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio, ¿qué? Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es como que hay un accidente y tú dices, el carro rojo le pegó a un carro rojo le pegó al carro blanco que ves aquí chocado. ¿El carro rojo dónde está? Pues se peló. Pero ¿y yo cómo sé que me estás diciendo la verdad? Pues porque yo lo vi. Ven, Juan, Pedro, ¿tú viste el carro rojo? Claro, yo vi, estábamos aquí parados en la esquina, íbamos a cruzar, vino un carro y entonces los testigos dicen, pasó esto, ¿no? Pero claro que siempre puede haber gente que duda y ponen, hay gente, por ejemplo, hermana Blanca, si le pregunto, ¿qué desayunó esta mañana? Cereal, ok, muy bien. Y yo, ¿cómo comprueben usted científicamente que usted comió cereal esta mañana? ¿Cómo sé que usted no me está mintiendo? ¿Qué tal si se comió un sándwich de jamón? ¿O un huevito ranchero?
¿Sí? Hermano, ¿es cierto o nos está cuenteando? ¿Sí? Yo testifico. Ok. Bueno, la historia, eso pasa en los asesinatos, en los crímenes. No puedes tú ponerlo bajo un microscopio. Y gente dice, pruébame científicamente, ¿no? La ciencia es la observación repetida de los fenómenos. Tú no puedes observar repetidamente el pasado. No se puede. Lo que haces es que se cuenta con pruebas de testimonios y documentales y de otro tipo de pruebas, ¿no? Entonces, Lucas está diciendo que para él fue ciertísimo lo que sucedió con el Señor. Según de Pedro 3:2 dice, para que tengan memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, ¿dado a quién? Dado por los apóstoles. Entonces el mandamiento del Señor fue dado por los apóstoles. 1 Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. ¿De quién lo habían oído? De Jesús. Entonces el Nuevo Testamento es inspirado por Dios también, viene de Dios. En Apocalipsis 1:1-2 dice, esta es la revelación ¿de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. No están hablando de leyendas, están hablando de personas, es decir, yo te estoy contando lo que viví con el Señor Jesús, lo que otros vieron, lo que hay testimonios confiables, y eso es el Nuevo Testamento. Es una recopilación de la revelación de Dios a los apóstoles que estuvieron con Jesús. Las cartas de Pablo, ¿cómo sabemos que son inspiradas por Dios? Porque Pablo no era de los 12 apóstoles, ¿verdad que no? Pablo perseguía a la iglesia. Entre los cristianos, si mencionábamos el nombre de Pablo, era cállate, ni digas ese nombre, ¿no? Y era lo odio. Pues, Señor, perdóname por odiarlo, pero él se llevó a mis padres a la cárcel, ¿no? O por culpa de él murió mi papá. Imagínate. Por eso Pablo decía, yo que no soy digno de ser llamado apóstol. Dice, porque perseguía a la iglesia de Dios. Dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Fui con el hermano Pablo Hart esta semana, tiene un letrero bien bonito en la sala que dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¡Wow! Qué humildad, ¿no? Y qué conciencia, cómo debemos tener conciencia, que es la gracia de Dios en nosotros, la que nos ha salvado, la que nos ha perdonado y la que nos permite ser útiles para Él, siendo inmerecedores. Entonces las cartas de Pablo, mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos, dice Pablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿qué? El Espíritu. O sea, Pablo vio a Jesús resucitado, Jesús lo llamó y dice que fue llevado y viendo revelaciones tremendas, y los apóstoles le dieron la diestra, dice, lo recibieron como un apóstol más entre ellos, como un apóstol a los gentiles, a las naciones, y dice que sus palabras eran las que enseñaban, ¿quién? El Espíritu de Dios. Y por cierto, las cartas de Pablo, algo que nosotros no nos damos cuenta porque no estamos tan acostumbrados, el Nuevo Testamento cita alrededor de 600 veces al Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes que tú estás leyendo en las cartas de Pablo o en los evangelios, y ni por tu mente te pasa que estás citando Isaías, que estás citando Ezequiel, que estás citando Deuteronomio. O sea, están llenos de la palabra en lo que están citando. Y eso se nota más en el hebreo, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y a veces se pierde esa conexión. Bueno, en 1 Corintios 14:37 Pablo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, fíjate, Pablo les estaba hablando a gente que hablaba en lenguas al mismo tiempo, o a gente que decía, el Señor dice y me revela profecía, ¿no? Y le dice, pero cállate, no es tu turno, no puedes interrumpir a otra persona, no, pero no puedo callar porque el Espíritu me está diciendo que tengo que hablar. Y Pablo dice, el Espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, ¿no? Y hablen 2 o 3 y por turno, y si no hay intérprete, cállese en la boca y siéntese. No dice así, pero dice, siéntese y hable para con Dios, ¿no? Entonces, y dice, si alguno se cree espiritual o profeta, reconozca que lo que les escribo son, ¿qué? Mandamientos del Señor, dice Pablo. Entonces, él estaba escribiendo una carta a los cristianos en Corinto, pero eran palabras inspiradas por el Espíritu de Dios, enseñanza del Espíritu de Dios, y eran mandamientos del Señor. ¿Están conmigo?
Ok. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, dice Pablo, sino como lo que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él estaba lleno del Espíritu de Dios. El Señor Jesús le había llamado a ser apóstol a los gentiles, a poder levantar iglesias entre el mundo gentil, y estaba lleno de la palabra, lleno de las escrituras, y cuando hablaba asuntos de la iglesia estaba siendo guiado por Dios para traer sabiduría de Dios y guiar sus vidas. Y esas enseñanzas nos siguen siendo útiles hasta nuestros tiempos, porque tenemos las 13 cartas que Pablo escribió a las iglesias. ¿Okay? Entonces, en 1 Tesalonicenses 4:2 dice: porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. ¿Era Pablo un hombre, ser humano? Sí. Pero estaba escribiendo guiado por el Señor, por el Espíritu Santo y por el Señor Jesús. Bueno, segundo de Pedro, chequen esto. En su última carta, Pedro dice: y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano, ¿qué? Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas. ¿No te bendice eso? Ay, qué bueno. Si para Pablo en su época, Pedro mismo decía que Pablo, algunas cosas estaban difíciles de entender. Ay, me salvé. Cuando leo la Biblia hay cosas que no entiendo. Pues claro, porque es una situación cultural específica, una situación de una iglesia específica que Pablo está escribiendo y que nosotros no conocemos la situación. Es como cuando yo le digo a mi hermana: ¿sabes qué? Busca en la caja que está ahí abajo de mi cama, ahí está la tarjeta que te dije, es la que está en el sobre blanco. Y ustedes dicen: ¿pero de qué están hablando? ¿Qué tarjeta? ¿De cuál casa? ¿De qué? ¿Verdad? Uno ve cartas y tiene que adivinar qué estaba pasando, cuál era la relación de Pablo con la iglesia. Y por eso hay cosas difíciles, o de repente Pablo cita cosas de la ley del Antiguo Testamento, usando interpretaciones rabínicas de su época, y pues no son las que usamos hoy, y nos sacamos de onda, como decimos. Hay cosas que no entendemos. Pero fíjate qué interesante, dice Pedro, que había cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los que no han sido instruidos en la palabra, los que no tienen doctrina, eso significa indoctos, los que no han tenido enseñanza. Qué importante es tener enseñanza, porque si no, pues son puras emociones. Dios me habla, Dios me dice, yo siento, se me hace que Dios me dijo, y nada que ver con la escritura. Alguien puso en Facebook de que muchos de los cantantes cristianos a veces componen canciones y hasta ponen herejías o cosas que no son bíblicas, ¿no? Con excepción de Lester García y Mónica. No, pero a veces ponen cosas porque suenan bonitas, ¿no? Como la brisa de Jesús Adrián Romero, que dice que abra sus ventanas por si quiere hoy venir el Espíritu Santo, ¿no? Y la Biblia dice que somos sellados con Él, que no sabéis que no sois vuestros y que Él mora en vosotros. O sea, no le dice: Espíritu Santo, ven, ¿no? Y hasta hay un canto, ¿no? Y invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Y en realidad, pues el Espíritu Santo mora en la presencia, mora en los creyentes y nos guía a toda verdad. Y es ignorancia de las Escrituras. Es ignorancia de lo que Dios ha revelado de sí mismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces dice la Biblia que los indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras. ¿Tuercen qué cosa torcían? No, ¿qué torcían? ¿Las cartas de quién? ¿De Pablo? Como también, ¿qué? Las otras Escrituras. O sea, ya el apóstol Pedro consideraba que Dios había inspirado a Pablo a escribir cartas llenas del Espíritu de Dios, llenas de la enseñanza de Dios, de la guía de Dios para las iglesias. Y dice: la gente que no sabe tuerce las cartas de Pablo, como también lo hacen con las otras Escrituras. ¿Se fijan? Lo está poniendo las cartas de Pablo en la categoría de Escritura. Y fue Pedro que caminó con Jesús y que fue uno de los apóstoles. Tremendo, ¿no? Para su propia perdición la gente lo tuerce. Entonces, la Biblia, el Nuevo Testamento mismo, Jesús anticipó que el Espíritu Santo guiaría a los apóstoles a toda verdad, y que otros creerían en ellos por la palabra y la enseñanza de ellos. Y las cartas de Pablo, el Apocalipsis, los Evangelios, tienen el sello de ser
la recopilación de lo que Jesús prometió que vendría, las escrituras que Él prometió que serían nuestra guía para poder conocer quién es Jesús y agradarle a nuestra vida. Entonces, toda la Biblia es inspirada, es verdadera, sin errores ni fallas en sus originales. ¿Por qué digo en sus originales? Vamos a ver por qué. Bueno, antes que nada, la Biblia dice que es imposible que Dios mienta, que Dios no miente y que la suma de la palabra de Dios es verdad. Ahora, que la escritura no puede ser quebrantada, que la palabra de Dios es verdad, y que se seca la hierba y se marchita la flor, dice Isaías, pero la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, mis enseñanzas no pasarán. Bueno, ¿cuál fue el criterio usado por la iglesia para reconocer la inspiración de cada libro de la Biblia? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿y cómo sabían que Jeremías fue inspirado? Isaías, sí, porque la Biblia católica, por ejemplo, tiene 7 libros, ¿no? Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, no Eclesiastés, Eclesiástico, Judith, Tobías. ¿Por qué no forman parte de la Biblia? Bueno, principalmente esos libros son como del siglo segundo. El profeta Malaquías fue el último en escribir en el año 432, no en el año 200 y algo. Pero esos libros son del periodo intertestamentario. Pero esos son algunos de los criterios que la iglesia o el pueblo de Dios de Israel se preguntó. ¿Es escrito este libro por un profeta de Dios? O sea, ¿tiene la característica y el sello de decir así dice el Señor? Esa es una pregunta. ¿Esto fue escrito por un profeta de Dios? ¿Fue confirmado por un acto de Dios? Por ejemplo, Moisés, ¿Dios confirmó su llamado o no? ¿Cómo? ¿Cómo se mostró que Moisés era un siervo de Dios? Se cumplió lo que había especificado que se iba a suceder. Las plagas de Egipto. ¿Qué tal la vara? ¿Qué hago si no me creen? Echa la vara. ¿Y qué pasó? Se convirtió en serpiente, ¿no? La vara tocó el mar rojo y ¿qué pasó? El mar se abrió. Entonces Dios mostró su poder en Moisés. Y en muchos de los profetas Dios hizo eso, y con los apóstoles igual. Pedro estaba en la puerta del templo y vio a un paralítico y dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Se mostró no nada más como José Smith, por ejemplo, el fundador de los mormones, que dijo, vi unas tablas de oro, las traduje con 2 piedritas, el Urim y el Tumim, en un sombrero, se las traduje a alguien del otro lado de la cortina, pero vino el ángel Moroni, o vino un ángel, y se llevó las tablas. ¿Y dónde están las tablas de oro? Pues ya se las llevaron, ¿no? ¿Y quién las vio? Nadie, solo los vi yo. Y le vas a creer a un hombre que fue convicto en la corte de Nueva York por fraude, por engañar a la gente que había tesoros escondidos, que su esposa Emma en su diario escribe que su esposo estaba viendo otras mujeres y bajándole las esposas a otros amigos, y que tuvo 27 esposas? ¿Le vas a creer a este hombre? ¿Le vas a creer a él que tradujo el libro de Abraham, un testamento de Abraham en Egipto, y que cuando encontraron el pergamino egipcio era el libro de los muertos de Egipto y nada tenía que ver con Abraham y no tradujo nada? Es un mentiroso. Y fundó una iglesia que ves la cúpula hermosísima de los templos mormones. ¿Los han visto? Que tienen como un ángel. Cuando es un templo que tiene como un angelito con una trompeta, es un templo mormón. Son hermosísimos los templos. Tienen muchísimas inversiones en Pepsi-Cola y otros en acciones. Son millonarios y cobran el 20% de diezmo a la gente, y la gente es miembro de la iglesia y le retiran de su cuenta 20%. Y es increíble. Luego los cristianos, en vez de apoyar la obra de Dios, no dan ni el 3%, ¿no? Pero es una religión de engaño. Y yo no digo que los mormones son malos. Hay gente muy linda, ponen muchos valores familiares, porque hablan de que los matrimonios son por la eternidad y algún día van a ser dioses ellos, es lo que creen. Es una falsedad, pero no hay ningún milagro registrado de José Smith. Murió disparando una pistola en la prisión, así murió él. Entonces fue confirmado por un acto de Dios. Los profetas de Dios, eso se preguntaban. ¿Dice la verdad de Dios este libro? ¿Es consistente con lo que Dios ya ha revelado? Llega el libro del Mormón o el del mormonismo y te dice que Dios fue un hombre. Es más, Brigham Young, que fue el segundo después de José Smith, dijo que el Dios que nosotros adoramos es Adán, que ya fue glorificado y que es deificado y es Dios.
Que el Dios que nosotros, es el Adán que pecó en Génesis, ese es el Dios que adoramos. Eso lo dijo Brigham Young. Ya los mormones ahora no creen eso. Y muchos les dicen eso y dicen, no, nunca hemos enseñado eso. Pero ahí están las pruebas documentales de que eso dijo Brigham Young. Entonces, es consistente con lo que Dios ya ha revelado. Por ejemplo, por años la iglesia ha creído que Jesucristo es Dios. Y surge los testigos de Jehová en 1870 y dicen que no, que eso es algo que hemos estado equivocados y que es la restauración de la iglesia verdadera. Entonces tú te quedas, bueno, entonces ¿dónde estaba el gobierno de Jehová en la tierra por 18 siglos? No me digas que apostató la iglesia, los mormones igual. ¿A poco Dios dejó que su iglesia se perdiera por 1800 años hasta que surgió José Smith en 1830 o Charles Taze Russell en 1874? No. Dijo Jesús, las puertas de la muerte no prevalecerán contra mi iglesia, dijo. La iglesia de Cristo siempre ha estado presente. Amén. Amén. Tiene el poder de Dios este libro. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios. Es como una espada que penetra, ¿verdad? Y llega hasta nuestros tuétanos, lo más profundo de nuestro ser. ¿Alguna vez Dios te ha hablado leyendo la Biblia? Y que ese pasaje sientes que es para ti o que Dios te da aliento. Y ese es el poder de Dios en la escritura. Y también la otra pregunta era, ¿fue aceptada por el pueblo de Dios? Como Pablo dice, que ustedes recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino como lo que es, como palabra de Dios. Y Pablo fue validado por Pedro. Por ejemplo, Lucas fue validado porque en 1 de Timoteo dice Pablo, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué significa? Que el toro castrado que trilla un campo, no le pongas un bozal, decía Deuteronomio. ¿Por qué? Porque tiene que comer para poder arar, y eso hablaba de sostener a los sacerdotes y a aquellos que sirven a Dios de tiempo completo, aunque hay gente que cree que son vividores, los pastores o los misioneros, pero no, sirven al Señor y tienen que recibir sustento para poder servir. Pero ese es el contexto, no pondrás bozal al toro castrado que está trabajando duro, déjalo comer, ¿no? Y luego dijo, y digno es el obrero de su salario, está citando a Lucas 17. O sea, Pablo escribiéndole a Timoteo dice, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo está citando a Deuteronomio y está citando a Lucas, y a los dos les llama, la escritura dice. ¿Me entienden? ¿Están conmigo? O sea que Pablo ya consideraba el escrito de Lucas, porque tenía las palabras y enseñanzas y milagros de Jesús como escrituras inspiradas por Dios. ¿Ok? Las cartas de Pablo circularon en las iglesias y se hizo la recopilación del canon. ¿Saben lo que es canon? El canon de las escrituras. ¿Han oído esa palabra? Levanten la mano si la has escuchado. El canon de las escrituras. Ok, ¿saben lo que significa canon? No es una cámara fotográfica ni una marca de impresoras. Canon es una vara de medir, que significa cuáles son las escrituras que dan la medida. ¿Alguna vez has visto los juegos de McDonald's que tienen niños y hasta esta medida, más allá de esa medida no puedes pasar, ¿no? Pues háganse cuenta que ¿cuáles son los que dan la medida de libros que son considerados el canon, las escrituras que Dios sopló, que vinieron de la boca de Dios? Bueno, déjame comparto esto brevemente. Hay una cita de lista de libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hay un libro que está en las Biblias católicas que se llama Eclesiástico. No es parte de los libros inspirados por Dios, es un libro para edificar del pueblo judío que fue escrito alrededor del año 130 a.C. Nuestro último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, el año 432. Esto fue 130 a.C. Y en ese libro se menciona la lista de los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, todos completos. Ahora, Jesús mismo citó las tres partes de la Biblia: la Torá, Nevi'im, Ketuvim, la ley, los escritos y los profetas. Y Flavio Josefo, un historiador judío, menciona la lista de libros y menciona un concilio de Jamnia, una ciudad que se llamaba Jamnia, en el año 90 después de Cristo, donde rabinos judíos se reunieron y vieron, solamente para confirmar, y dijeron, Eclesiástico no es parte de las escrituras, Macabeos tampoco, Tobías tampoco, y citaron los libros que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Pues es interesante porque las Biblias judías no tienen Macabeos, ni Judith, ni Tobías, ni Eclesiástico, ni Sabiduría. Los 7 libros demás que la Biblia católica tiene es porque eran parte de la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, que incorporó 7 libros de la cultura judía. Pero en el concilio de Jamnia ninguno de esos 7 libros fue tomado
Y hasta el día de hoy las Biblias judías no tienen ninguno de esos 7 libros que las Biblias católicas tienen. Interesante, ¿no? Bueno, ¿cómo sabemos que la lista de libros del Nuevo Testamento? Por ejemplo, hace unos años atrás se dio a conocer el Código Da Vinci, ¿se acuerdan? Que decía que el concilio de Nicea en el año 325 determinó la divinidad de Jesús y cosas que mezcla historia con cosas que no sucedieron en ese lugar en la historia. Y dice, por ejemplo, que el concilio de Nicea, en una ciudad en Turquía, determinó cuáles eran los evangelios que iban a meter, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que dejaron fuera muchísimos evangelios. Por ejemplo, el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena. Y tú dices, pero ¿cómo evangelio si yo no había oído eso, pastor? ¿De dónde? Y luego hay evangelios de la infancia de Jesús, que Jesús estaba jugando con barro, hizo unas palomas y llegaron y dijeron, no puedes hacerlas en el sábado. Y dijo, vuelen, y volaron las palomas, ¿se acuerdan? Esos se llaman evangelios apócrifos, falsos, no son historias reales. Y no compitieron entre varios evangelios. Fueron escritos en el año 400, en el año 500, o sea, 300, 400 años. El más temprano fue el evangelio de Tomás en el año 150, que son dichos de Jesús de una procedencia de una secta que se llamaba gnosticismo, y muchos de esos dichos son basados en los dichos de los evangelios, en el año 150. Pero los evangelios más tempranos solamente fueron 4. Marcos en el año 50, Lucas como por el año 62, Mateo como por el año 80 y Juan como por el año 85, 90. Esos son los evangelios más cercanos. Después sale Tomás 60 años después y los demás hasta 300, 400 años después. No eran evangelios. El concilio de Nicea nunca determinó estos sí y estos no, porque a veces hay documentales, eso hablamos Arturo hace rato, gente que ve documentales y se va con la finta de una persona que está poniendo una hipótesis liberal. Dice, yo no creo en los milagros, yo no creo que Cristo resucitó, eso no puede ser posible, nadie se levantó de la muerte, entonces vamos a buscar una explicación lógica, una explicación científica. ¿Qué pudo haber pasado? Y a lo mejor no murió realmente Jesús, o a lo mejor lo alimentaron a los perros y vieron a su hermano gemelo, y empiezan a sacar ideas que no tienen ninguna base histórica ni documental, pero están buscándole por dónde, porque no creen en los milagros, pero no basado en las evidencias, ¿sí? Entonces la gente luego ve en Resurrección, ve ese tipo de documentales en Discovery y otros canales y dice, ay no, ¿qué tal si estamos mal en nuestra fe? Y te vas con la finta de algo que no tiene base, ¿sí? Ok, lista de libros del Nuevo Testamento. Dice la Biblia que nuestra fe está fundamentada sobre los apóstoles y profetas que Cristo dejó, ¿no? Y fueron los autores de los libros que nosotros tenemos ahora. Algo interesante, los padres de la iglesia, los primeros cristianos, ahí les doy un ejemplo. Ignacio de Antioquía era un pastor de una iglesia en Antioquía, donde Pablo sacó su primer viaje misionero, en Siria, donde ahora está Siria, Antioquía, en el mar Mediterráneo. Él era pastor de una iglesia, amaba a su gente y amaba la palabra de Dios, y vinieron a buscarlo para llevárselo en cadenas a, creo que era el emperador Trajano, no me acuerdo si era Domiciano o Trajano, creo que Trajano. Se lo llevaron en una carreta para ser muerto en Roma por ser cristiano, porque el cristianismo estaba bajo persecución por el Imperio Romano. Y en el camino escribe una carta a los creyentes de la iglesia de Esmirna, otro a los creyentes de la iglesia de Laodicea, y lees esas cartas y están hermosas. Un cristiano del año 112, un hombre de Dios escribiendo, sigan adelante en su fe, en la fe que ha sido revelada de una vez por todos a los santos, de nuestro precioso Señor Jesucristo, que nos mostró humildad y lo dejó todo por amor a nosotros. Y lees esas cartas y son hermosas. Y hay una carta de Clemente que aparece en una de las cartas de Pablo, que escribe, dice la Iglesia Católica que fue el primer papa después de Pedro. Claro que no es cierto, pero ese Clemente fue bíblico, está ahí en la Biblia. Y ese Clemente escribe una carta a los Corintios, porque andaban con sus soberbias desde la carta de los Corintios, y les escribe 42 capítulos. Yo he leído todos esos escritos, se llaman los Padres Apostólicos. Fue un deleite para mí leer esos escritos y ver qué creía la iglesia primitiva después de la muerte de los apóstoles. Y ellos citan a Pablo, citan a Pedro, citan a Juan, citan a Judas, citan todo el Nuevo Testamento. Solo con los padres de la iglesia, estos cristianos que escribieron, se pudiera reconstruir todo el Nuevo Testamento, porque lo citan en sus cartas.
con la excepción de 11 versículos, se reconstruye casi todo el Nuevo Testamento. Y no citan ninguno de los otros disque evangelios que surgieron siglos después. ¿Sí? Entonces eso es interesante, como cristianos sepamos. Hay mucho, ¿verdad?, que aprender y que saber. Están conmigo, yo sé que es viernes, que trabajaron toda la semana, que se levantaron algunos de ustedes a las 3, 4 de la mañana. Agradezco mucho que están aquí. Despiertos. De hecho, hermano, ¿tienes la pistola de agua que te pedí? Gracias. Bueno, hubo un hereje, un falso maestro que se llamaba Marción, no se llamaba Marciano, Marción, que en el año 140 hubo una herejía que surgió. ¿Se acuerdan que Juan dice: todo el que no confiesa que Jesús ha venido en carne es el anticristo? Porque había una herejía que se llamaba el gnosticismo, que era una mezcla de filosofía griega, judaísmo y elementos cristianos, y decía que el Dios todo puro hubo una emanación de sí mismo, y otra emanación, y una de esas emanaciones se pervirtió, y esa emanación se llamaba Jehová, y Jehová creó el mundo físico, y por eso nos duele la muela, y nos pegamos y nos duele, y por eso tenemos tentaciones carnales, porque el mundo físico es malo, la carne es mala. Entonces el matrimonio es malo, la sexualidad es mala. Cristo vino solamente como una aparición, parecía ser hombre, pero no era realmente hombre. Eso era docetismo. Por eso Juan dice: allá andan estas enseñanzas, todo el que no confiese que Cristo vino en carne y fue clavado en una cruz por nuestros pecados, es el que está en contra de Cristo. Es lo que dice. Bueno, hubo gente que agarró y limpió la Biblia y dijo: no, el Nuevo Testamento, ese es el Dios de Jehová malo. El Nuevo Testamento solo 10 cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas, los demás no. Entonces ahí fue donde la iglesia dijo: pero ¿cómo que no? Si son nuestras escrituras, es la palabra de Dios. Entonces dijeron: y empezaron a decir: estas son las escrituras que hemos recibido. Hubo libros pseudoepígrafos, significa que falsamente dijeron que los escribió Enoc, que los escribió Noé, etc. Y que unos que hablan de la infancia de Jesús. El emperador romano Diocleciano en el año 303 hubo un decreto y dijo: quemen todas las Biblias y los libros de los cristianos. Pues si llegaban a tu casa, dame tus libros, y tú guardabas la Biblia y le dabas el Principito, y le dabas Caperucita Roja, y le dabas el Lobo y los Tres Cochinitos. ¿Para qué? Para que quemaran esos, pero no quemaran la Biblia. Entonces había la necesidad de saber, bueno, qué libros son inspirados y qué no. Eclesiástico no es inspirado, quémelo, no. Entonces eso provocó, por ejemplo, hubo un cristiano padre de la iglesia, Atanasio de Alejandría. En el año 367 aparece una lista completa: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, también los 2 Tesalonicenses. ¿Se acuerdan? Hay para niños, porque si no, no se lo aprenden algunos, ¿no? Hay que aprender cómo van los libros de la Biblia. Entonces, a ver si yo creo que me va a quedar a medias aquí. La siguiente vez que nos reunamos les voy a decir por qué la Biblia no está en orden cronológico, el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿En qué orden? ¿Por qué está en el orden en que está? Bueno, Jerónimo y Agustín fueron padres de la iglesia. Agustín en Cartago, en el norte de África. Jerónimo se fue a un lugar en Belén a traducir las escrituras, y tradujo todas las escrituras de la Septuaginta, que era la versión griega de las escrituras hebreas, las tradujo a latín, y eso es lo que se conoce como la Vulgata Latina, que por 1000 años fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana. Por eso las misas eran en latín, porque la Biblia fue escrita. Bueno, Jerónimo pues fue un creyente, y en el año 400 citan la lista de los libros que tenemos. Policarpo, tremendo, precioso Policarpo, fue un hombre de Dios que fue alumno del apóstol Juan. Policarpo fue ganado para Cristo por Juan. Y cuando iban a buscarlo para echarlo a la hoguera y le dijeron: niega a Cristo, rechaza a Cristo, dijo: 86 años le he servido y nunca me ha hecho nada malo, o sea, más que bendiciones y cosas buenas. ¿Cómo habría de negar a mi Rey y Señor? Y prefiero morir por Cristo. Policarpo. Y escribió cartas a las iglesias preciosas. Clemente en el año 95 y otros, todos citan, y como dicen las escrituras, y están citando libros del Nuevo Testamento, y lo citan todos los que tenemos ahorita, y ninguno de los otros dice que libros falsos, ¿no? El Evangelio de Tomás y eso no existen para ellos, más que los libros que tenemos ahora en nuestro Nuevo Testamento, esos sí existen.
Ignacio dice: no doy mandamiento como Pedro y Pablo y los otros apóstoles, mostrando que tenían autoridad de Dios los libros de los apóstoles. Irineo fue alumno de Policarpo y escribió contra las herejías, las falsas doctrinas. Decía que la falsa doctrina es como un mosaico. ¿Han visto mosaicos romanos que muestran pedacitos de mosaico y forman figuras y adornos? Decía que el que tergiversa las escrituras es como el que agarra un mosaico hermoso y saca las piezas y las acomoda a su gusto y hace la figura de un cerdo. Dice que eso es lo que hacen la gente que agarra las escrituras para su propia conveniencia, ¿no? Falsedad. Y lista los 4 evangelios y casi todas las cartas. No enlista Judas ni segunda de Pedro en esa lista. Y hubo un concilio que se llamaba el Sínodo de Hipona en el norte de África en el año 393, muestra toda la lista del Nuevo Testamento. Y finalmente el concilio de Cartago fue una ciudad en el norte de África donde se reúnen todos los pastores de todo el imperio y ven los libros inspirados y muestran: estos son los libros inspirados, no se dejen guiar, porque ya empezaban a surgir falsos evangelios y cosas del gnosticismo que no eran de Dios, en el año 397. Bueno, esto es importante. La comunidad cristiana de fe no determinó la inspiración de los libros. No dijo: este sí es inspirado, este no. Solo la reconoció. Dijo: estos libros han cambiado vidas, son consistentes, vinieron de los apóstoles, los hemos recibido en las iglesias, son los libros de aquellos que estuvieron con Jesús. Y dieron testimonio de esa inspiración de las escrituras. Bueno, quiero ir a algo que les va a gustar. Bueno, el Nuevo Testamento, la Biblia, es el libro que más ha influenciado la historia, ¿sabía? Mucho de las leyes que tenemos de derecho, los principios de Dios, de ética, es el libro más vendido de la historia, más prohibido, quemado y perseguido. ¿Dónde sale la idea que el amor lo conquista todo? Y que si no tenemos amor no somos nada, y que tenemos que tener amor al prójimo. Eso viene de los principios de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un libro que ha influenciado la historia, que ha sido prohibido, quemado, perseguido, que sobrevive hasta nuestro tiempo. Voltaire, que fue uno del iluminismo en Francia, dijo que la Biblia eran leyendas y fantasía y supersticiones de la gente tonta, y dijo que la Biblia en 100 años iba a desaparecer y no iba a existir. En 100 años la casa de Voltaire era una imprenta de Biblias, y Voltaire estaba muerto y en el infierno sin Cristo. Es el menor tiempo que ha pasado de tradición oral de cientos de testigos. Por ejemplo, déjenme les comparto algo. Por ejemplo, hay gente que puede decir: bueno, hermano, pero el Evangelio de Marcos se escribió en el año 50 y Cristo murió en el año 33, pasaron 17 años. ¿Por qué tanto tiempo? Pueden haber surgido leyendas que Él era Dios, ¿y cómo es posible? ¿Por qué alguien no escribió en ese tiempo? Número 1, no toda la gente sabía leer y escribir. Segundo lugar, en aquel entonces no había periódicos como ahora donde la gente escribe las noticias, ¿sí? Compáralo con Alejandro Magno, que fue una persona que nadie niega en los estudios, fue un conquistador. Alejandro Magno, su biógrafo más cercano, fue 400 años después de muerto Alejandro Magno. El Buda histórico, Siddhartha Gautama, nacido en Nepal, arriba de la India, que se formó una figura, una religión mundial, el budismo, grandísima. Su biógrafo tienen una escritura que se llama los Tripitakas, en lengua pali, así se llamaba. Fueron compiladas 400 años después de muerto Buda. 400 años después. Alejandro Magno, 400 años después. Jesús, 17 años y estaban vivos todos los testigos, ¿sí? Porque los apóstoles contaban lo que Jesús, y contaban en cada lugar lo que Jesús había dicho y hecho. Entonces, para los estándares de la antigüedad es asombrosamente cercano, porque no estamos viviendo en los tiempos del internet y de los reporteros en nuestra época, sino estamos hablando hace 2000 años atrás. Bueno, déjame decirte que mucha gente dice: la Biblia, ¿tú cómo puedes confiar? Mucha gente le ha cambiado, ¿no? Hay gente que dice eso. ¿Tú sabías que hay 5.700 copias de manuscritos del Nuevo Testamento? Déjame te explico algo. Hay más de 10.000 manuscritos de la traducción de la Biblia al latín, que se llama la Vulgata latina. La Vulgata es la Biblia del pueblo, del vulgo, de la Vulgata del pueblo, latina, porque fue escrito en latín. Esto que están aquí, ¿qué cree que es? ¿Qué? Ahí es
aplastar los tamales y hacer la masa. No, no es cierto. ¿Para qué es? Es una imprenta que fue inventada por Gutenberg en Alemania para poder con una placa imprimir muchos libros. Antes de que se imprimiera, de que se inventara la imprenta, ¿cómo cree que se transmitió todos los libros de la antigüedad? La Ilíada y la Odisea, libros milenarios de Grecia, la República de Platón, los libros de la antigüedad de la India, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda, el Mahabharata, el Bhagavad Gita. ¿De dónde esos libros sagrados, esos libros de leyendas, el Popol Vuh de los mayas? ¿De dónde surgieron esos libros? ¿Cómo se copiaban? A mano, porque no había imprenta. ¿Qué tal si alguno de ustedes comienza a escribir toda la Biblia en su cuaderno a partir de mañana? A ver cuánto tardan, sería interesante. Bueno, déjenme decirle cómo se transmitían los libros. Estas plantas que ven aquí se llaman papiro, ¿sí? Y el papiro es una planta que crece en regiones pantanosas, así como el bambú, parecida. Entonces se agarran las plantas del bambú, se cortan en pedazos, y esos pedazos se secan. Esa es la planta del papiro. Se secan y se dejan remojando en agua para que se aguaden, ¿no? Y se cortan con un cuchillo, una navaja, y se hacen tiritas de la planta, del tallo del papiro, como si fuera un bambú. Y entonces se ponen, unas se ponen horizontales y unas se ponen verticales, y se agarran un marro y se les pega y sueltan sueltan algo que hace que se pegue, y eso, así se forma una hoja de papiro, ya que se seca. Eso es el papiro, ¿ok? Así se hace de la planta de papiro. El papiro antes antes de que se inventara que usaran pergamino, el pergamino era pieles de ovejas para escribir, porque se dieron cuenta que el papiro es una planta, entonces es orgánico, se pudre. ¿Alguno de ustedes ha encontrado cartitas de amor viejas en su cuarto? O en que tiene guardadas ahí, ¿sí? ¿Y cómo están? ¿Las abre y de qué color están? Amarillas, ¿verdad? Y algunas así como deshojándose, ¿verdad? Porque son orgánicas, se destruyen con el tiempo. Si no lo copias, esas otras se pierden con los años, con la humedad, se deterioran. Bueno, estas son las cuevas de los rollos del Mar Muerto. ¿Han oído hablar del Mar Muerto? Sí, hace mucho se murió. Entonces, el Mar Muerto está por donde está ahora Jordania, del otro lado de Israel, y del río Jordán, y es una zona desértica. Entonces, en 1947, había un jovencito palestino que estaba buscando una de sus cabras que estaba perdida. Entonces pensó que en una de las cuevas, que a lo mejor se había bajado, porque ve que las cabras a veces escalan alguna de ellas, entonces tiró una piedra, y cuando tiró una piedra, se oyó ¡pah! Y dijo, oye, hay algo que rompía adentro, algo como ¿cómo se dice en español? Pottery. Barro, perdón, ya tanto aquí. Sí, algo como barro. No, yo no barro, la que barro es mi esposa. No, no es cierto. Se rompió algo como un barro. Entonces fueron y encontraron que había vasijas así de barro, y ahí empezaron a descubrir en 1947 los rollos del Mar Muerto, que eran secciones de la Biblia de una comunidad ascética, una comunidad así como muy disciplinada, que se fue en un tiempo de persecución de los judíos, y en un tiempo donde muchos habían perdido la identidad de servir al Señor, y se fueron con muchas escrituras, y en un tiempo de persecución las escondieron en vasijas de barro. Entonces muchas eran del año 300 antes de Cristo. Ahora, cuando esto sucedió en 1947, había un grupo de judíos que empezaron como por el año 500, que se llamaban los masoretas, los escribas. Y estos masoretas copiaban a mano las escrituras en pergaminos, y entre cada letra hebrea le ponían un pelo de cabra para separar y empezar la otra letra. Eran súper ordenados y contaban cuántas letras había en cada libro de la Biblia para no equivocarse y cuál era la letra del centro. Tenían porque estaban lidiando con la palabra de Dios y no querían alterarla ni cambiarla para nada.
porque era la palabra de Dios. El texto masorético es del año 500 al año 1000. Entonces, antes de esto, había uno que se llamaba el Códice de Alepo, que eran, por ejemplo, eran las escrituras, pero por ejemplo había secciones del todo el profeta Isaías, y era del año 920 después de Cristo, de un profeta que profetizó 1700 años antes. Entonces, el Códice de Leningrado, porque terminó comprado en Rusia, del año 1008 después de Cristo. Estas son copias de cómo se veía, de pergaminos, de pieles de animales, de ovejas. Y el rollo, bueno, finalmente en 1947 encontraron que en una vasija había un rollo del profeta Isaías. Entonces tú decías, bueno, tú tienes un rollo del año 1000 después de Cristo del profeta Isaías. ¿Cómo sabes que no lo alteraron? Porque han pasado 1700 años desde que Isaías profetizó. ¿Qué tal si alguien no lo manipuló y le metió lo que quiso, no? Y fue algo maravilloso al mundo, porque se encontraron los rollos del Mar Muerto y se encontró un libro de Isaías del año 250 antes de Cristo. ¿Qué significaba? Que este rollo en papiro, este rollo era 1250 años anterior que el más temprano que tenían en esa época, en 1947. Y eso es lógico, porque el papiro se pudre. ¿Y qué haces antes de que se pudre? Lo copias a mano. ¿Y qué pasa cuando se pudre el otro? Lo copias a mano, ¿no? Y es normal, porque se destruyen las escrituras en papel. No es porque alguien quiera alterar la Biblia, eso pasa porque no había imprenta, no había computadoras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que tuvieron la oportunidad los eruditos hebreos de comparar un libro del año 1000 con uno de 1250 años antes, para ver si le habían alterado o le habían puesto de su cosecha a los escribas, en que lo tradujo, lo copió, ¿sí? El Antiguo Testamento. Y se quedaron asombrados los eruditos, los expertos, porque era el mismo libro de Isaías, copiado 1250 años más antiguo. Eso mostró la fidelidad y el cuidado con el cual los escribas judíos manejaban la palabra de Dios. Porque hasta Apocalipsis dice, hay de aquel que le quite o le ponga, ¿no? Que le añada o diga palabra que Jehová no ha hablado, ¿no? Entonces eso es algo muy lindo, porque eso nos muestra la confiabilidad de las escrituras, con los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto en Qumran. Este es un papiro que lo tiene un hombre que se llama John Rylands, lo compró. Y este papiro, es como del tamaño de una tarjeta de crédito. Es como el tamaño de una tarjeta de crédito, una licencia. Y tiene una sección de este lado de las escrituras griegas y del otro lado también. Es una porción de Juan capítulo 8. Y puede leer las palabras del texto de Juan de hasta ahora. Entonces así hay porciones pequeñas y la Biblia entera y el Nuevo Testamento entero. Y hay más de 5,700 piezas de manuscritos de todo el Nuevo Testamento. Entonces existe algo que se llama la crítica textual, que investiga y evalúa todas las piezas de manuscritos y papiros que hay, y ve que el texto bíblico que tengamos es un texto que no ha sido alterado. Ahora, ¿hay errores? Sí, porque es copiado a mano. Cuando copias a mano, nunca te has equivocado, que te comes una letra, que la repites 2 veces, porque era copiado. Hay errores de ese tipo, pero no errores que alguien diga, y Jesús vino a Betania, y se empieza a aventar una historia de su imaginación. Eso no existe. Lo que hay son errores de que repiten 2 veces la palabra, que se comen una palabra, que en vez de una A le pusieron una E porque estaban cansados con la velita copiando a mano. Entonces son 5,700 copias. Entonces, cuando alguien te diga, por ejemplo, los musulmanes enseñan que que los cristianos han alterado los libros sagrados y que no son confiables, nuestra Biblia. Los mormones, como tienen el libro del Mormón, la perla del gran precio, doctrinas y convenios, otros libros que le añaden a la escritura, dicen que hay verdades preciosas que los cristianos han perdido y que ya no están en las escrituras porque ha sido manipulado. Y por eso tienen que venir a tu casa a enseñarte que Jesús vino a las Américas y sus historias que no tienen ninguna base histórica, inventadas realmente, los mormones, en 1850 o algo, empezaron a codificar eso.
esos libros que no son inspirados por Dios. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos, si tenemos amigos musulmanes o amigos mormones, o vienen los mormones a tu puerta, tú les puedas decir, yo con toda certeza, los testigos de Jehová, ¿dicen o no que nosotros le hemos quitado el nombre de Jehová del Nuevo Testamento? Hermano, ¿dicen eso o no? Hermano Gustavo, ¿sí? Bueno, los testigos de Jehová dicen que nosotros, porque yo le digo, bueno, si Jehová Dios quiere que le digas por su nombre Jehová, que no es así, es impronunciable, es YHWH, el tetragramatón hebreo, que significa yo soy el que soy, y no es pronunciable, no hay una J y no hay una V en Jehová, es Yahvé, Yahweh, no se puede pronunciar. Pero si realmente Dios quiere, porque dicen que, Señor, yo les he dado a conocer tu nombre, dijo Jesús en Juan 17. Entonces, ya ves, Jesús les dio a conocer que el nombre era Jehová. Sí, pero ¿dónde dice eso el texto? Y si es así, ¿por qué Jesús en el Padre Nuestro en Mateo 6 dice, oraréis así? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nunca les dijo, oraréis así, Jehová Dios que estás en el cielo. Nunca, nunca. En todo el Nuevo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, ni una sola vez a Dios se le llama Jehová. Se le llama Theos, en griego significa Dios. Se le llama Adonai, Señor. Bueno, Kurios es la traducción de Adonai, y así se le llama a Jesús. Se le llama Padre, pero nunca se le llama Jehová. Y los testigos de Jehová dicen, es que ustedes los cristianos no han borrado el nombre de Jehová. ¿De dónde sacas eso? Tenemos 5,700 copias del Nuevo Testamento cercanas a los originales y ni una sola vez dicen Jehová. ¿De dónde sacas esa burrada, esa mentira, ese argumento falso? Entonces, nosotros es muy importante como cristianos digamos que la Biblia es el libro más confiable de la antigüedad, porque no hay libro de la antigüedad que tiene el número de copias cercanas a los originales como el Nuevo Testamento, ni un solo libro. Vamos a verlo con más detalle y comparar con otros libros el siguiente mes, el último viernes del mes, y vamos a terminar este fascinante tema y vamos a ver cómo Dios ha dicho profecías que se han cumplido en la historia y cómo personajes de la Biblia han sido excavados en la arqueología y mostrado que las historias de la Biblia no solamente es una leyenda inventada del rey Midas que convertía en oro todo lo que tocaba, sino que el rey Ezequías realmente existió, el rey David realmente existió, el rey Salomón también. Vamos a ver esas cosas el siguiente viernes en el mismo lugar, a la misma hora. No se lo pierda, sintonice su estación y pase y dígale a su grupo, por favor, de que, es más, cuando usted los vea y vea, este vino, le da un saludo, este no vino, le da un coscorrón, no me sirve. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo en YouTube, gracias por sintonizarnos. Vamos a ver la tercera parte de este tema el mes que viene, estén pendientes, Dios les bendiga.